Bueno, ahora vamos a ver esta reacción de oxidación. ¿Por qué la vamos a ver? Porque este mecanismo de oxidación o esta reacción de oxidación se lleva a cabo por medio de una reacción de adición, que es parte del tema que nosotros estamos viendo. Ya se los había comentado en videos anteriores, pero vamos a ver rápidamente qué es, perdón, una reacción, más bien vamos a ver qué pasa cuando una molécula orgánica se oxida. Acuérdense que el término de oxio-reducción se refiere a pérdida o ganancia de electrones. Recuerden que reducción se refiere a recibir electrones, cuando la molécula recibe electrones, y oxidación pues es lo contrario, cuando la molécula pierde electrones, ¿ok? Entonces, cuando una molécula, por ejemplo, recibe electrones, lo que es lo mismo que una molécula orgánica se reduce, se refiere a que esa molécula o ese carbono, determinado carbono, está ganando electrones debido a que está ganando electrones o enlaces, ¿sí? Cuando se une con una molécula que es que menos electroatractor que ella, ¿sí? O sea, que el carbono. Es decir, pensemos en un carbonilo, ¿no? Si este carbono del carbonilo gana un enlace por algún medio, por algún mecanismo de reacción, este carbono gana enlace con el hidrógeno, ¿sí? Esta molécula se está reduciendo porque como el carbono es más electroatractor que el hidrógeno, entonces ese carbono le está ¿qué? Pues quitando esos electrones al hidrógeno, y entonces decimos que la molécula se está, o ese carbono, no la molécula, más bien ese carbono en particular que está ganando enlaces con el hidrógeno, entonces se está ¿qué? Se está reduciendo. Pero por el contrario, si yo tengo que el carbono está ganando enlaces con con un átomo que es que más electroatractor que él, ¿sí? Entonces, este carbono de la molécula se está ¿qué? Se está oxidando, ¿ok? A ver otra vez. Entonces, si el carbono de la molécula gana enlaces con un átomo que es menos electroatractor que él, si es menos electroatractor menos electroatractor que él, que es particularmente el hidrógeno, ¿sí? Entonces ese carbono pues le está quitando electrones a quien, a ese hidrógeno, y entonces decimos que ese carbono se está, ¿qué? Se está reduciendo, ¿ok? Ahora, si un átomo de carbono está ganando enlaces con un átomo que es más electroatractor que él, por ejemplo, el oxígeno, el flúor, o cualquiera que ustedes ya conocen, que son más átomos más electroatractores, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ese átomo de carbono se está, ¿qué? Se está oxidando. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede aquí con esta reacción de oxidación, que se lleva a cabo por un mecanismo de adición de tipo zinc, porque los oxígenos se están enlazando, digamos, por el mismo lado, por la misma cara del alqueno. Véanlo aquí, tengo mi alqueno, entonces ocurre un mecanismo concertado de manera, decíamos, zinc, donde el par de electrones del alqueno se adiciona a este oxígeno y ocurre una deslocalización de electrones formando este intermediario. Entonces, fíjense cómo este carbono y este carbono están ganando enlaces ¿con quién? Con este oxígeno, y este otro carbono con este otro oxígeno, de tal manera entonces que esos carbonos se están ¿qué? Se están oxidando,
porque como el oxígeno es más es un átomo que es más electroatractor, entonces, ¿qué sucede? Pues le está quitando la densidad electrónica y entonces aquí, acá de este lado, quedan las cargas quedan unas cargas positivas, pues relativamente grandes, pues porque obviamente pues el oxígeno está retirando densidad electrónica. Entonces se nos forma este intermediario, ¿ok? En el cual, esta reacción se está llevando a cabo, la podemos llevar a cabo, ¿con quién? Pues con este compuesto es el permanganato de potasio y entonces, una vez que se forma este intermediario, va a ocurrir, una reacción de hidrólisis. Una reacción de hidrólisis se refiere a que, acuérdense que el agua lo que va a hacer es que romper los enlaces, va a romper estos enlaces que tenemos aquí y acá para darnos al final de cuentas estos dos enlaces. Nos va a formar enlaces ¿con quién? Obviamente aquí está ganando este oxígeno, estos oxígenos están ganando enlaces con el hidrógeno y entonces se nos va a formar al final de cuentas, vemos que este carbono y este carbono formaron enlaces con el grupo hidroxi. Este compuesto se les conoce como dioles. Y bueno, en la reacción de abajo es muy parecida, nada más que se lleva a cabo con el tetraóxido de osmio. Si se fijan, también es un mecanismo de tipo concertado en el cual la adición se lleva a cabo de manera sin, o sea, los oxígenos atacan por la misma cara, se nos forma este intermediario, pero la diferencia es que aquí la hidrólisis del intermediario ocurre con peróxido de hidrógeno, pero si ustedes se dan cuenta, pues el producto es el mismo. Estas dos moléculas que vemos aquí y acá se les llama agentes oxidantes. En el siguiente semestre ustedes van a ver muchas reacciones de oxidorreducción, pero bueno, las vemos aquí porque digamos que muchos mecanismos de oxidorreducción se llevan a cabo por medio de reacciones de adición como son estas dos reacciones. Y bueno, entonces estos dos moléculas son agentes oxidantes. ¿Por qué son agentes oxidantes? Porque están haciendo que nuestro alqueno se esté oxidando, lo que quiere decir que están haciendo que nuestro alqueno gane enlaces ¿con quién? Con átomos, en este caso oxígeno, que es más electroatractor y entonces están retirando la densidad electrónica. Bueno, ahora vamos a ver otra reacción que se llama hidrogenación. La hidrogenación nos va a permitir llevar a cabo reacciones de reducción. ¿Por qué? Porque los carbonos que tienen el doble enlace van a poder ganar enlaces ¿con quién? Con el hidrógeno. Y entonces y recuerden que el hidrógeno es pues ligeramente menos electroatractor que el carbono y entonces el carbono va a retirar la densidad electrónica del enlace que contenga con el hidrógeno y entonces el carbono se está reduciendo porque está recibiendo o más bien el electrón. ¿De quién? Pues del hidrógeno. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí yo tengo este alqueno, ¿ok? Este alqueno, ¿sí? Como pueden ver, pues obviamente aquí está el doble enlace. Si nosotros ocupamos paladio o platino absorbido sobre carbón activado,
Ajá. Vamos a llevar a cabo una reducción. Obviamente, pues tenemos que tener el hidrógeno. Entonces, con el paladio y el platino, y aquí también les puse lo que es el níquel, son metales que van a permitir o van a funcionar como catalizadores, es decir, van a ser aquellos, los catalizadores son aquellos que nos van a permitir acelerar una reacción, o sea, para que se lleve a cabo más rápido. Y entonces, ¿qué sucede? Los dos hidrógenos se adicionan al doble enlace, de tal manera, si se fijan aquí, pues aquí este carbono que tiene, ganó, ¿sí? Aquí solamente tiene que un hidrógeno, pero cuando se hace la reacción de hidrogenación, este carbono gana un hidrógeno, por lo tanto, o sea, ya está como CH2. Y este CH2, cuando se lleva a cabo la reacción, se convierte en CH3. Y esta reacción de hidrogenación, pues como ya lo dije, es una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque estos dos carbonos de aquí que están, estos dos carbonos de aquí del alqueno, bueno, los que tienen el doble enlace, pues, están ¿qué? Ganando enlaces. ¿Con quién? Con los hidrógenos, ¿ok? Entonces, estos dos hidrógenos se están ¿qué? Adicionando al alqueno para podernos formar esta molécula al final de cuentas, que es un alcano. Entonces, fíjense que como con esta reacción podemos pasar, de un alqueno a un alcano.